Ciencia fraudulenta para imponer los transgénicos. Los avances tecnológicos en la naturaleza utilizan procedimientos que simplifican los fenómenos biológicos y crean una naturaleza artificial y funcional para los grandes negocios. Los sectores que defienden la modificación genética del organismo asumen como cierto que los OGM tienen los mismos comportamientos que los observados en el laboratorio cuando son liberados en la naturaleza. Es decir, que son equivalentes, asumiendo que la técnica experimental es empleada, precisa, segura y predecible, y que es equivalente al mejoramiento clásico de la agricultura. Esto es un grueso error y muestra un desconocimiento por parte del campo biotecnológico, de las teorías y del conocimiento de la biología moderna. Instalación del modelo. En Argentina, el 23 de marzo de 1996, en solo 81 días, se aprobó la primera soja transgénica de América Latina. Fue autorizada a base de los estudios de la empresa Monsanto, en tiempo récord y sin siquiera traducir los dictámenes de la compañía. En ese tiempo gobernaba el país Carlos Menem. El crecimiento fue geométrico, ya que en 2002 el año sufría una crisis en Argentina, y en ese tiempo se sembraban más de 11 millones de hectáreas con soja transgénica. Comenzó a cultivarse ilegalmente en Brasil, Paraguay y Bolivia, con semillas ingresadas clandestinamente de Argentina. En todos casos, se trataba de la misma semilla y de la misma empresa, Monsanto. Monsanto Company es una multinacional de origen estadounidense, productora de agrotóxicos químicos, fundada en 1901. En las últimas décadas del siglo pasado, se introdujo fuertemente en el negocio de la ingeniería genética, produciendo los primeros transgénicos resistentes a herbicidas. Al mismo tiempo, comenzó a adquirir empresas semilleras, convirtiéndose en una de las productoras de semillas más grandes del mundo. En el año 2016 anunció su adquisición con Alemania Bayer, significando la mayor agrofusión en la historia del agronegocio. La deforestación del país. Los abismados hombres de negocio medían en pulgadas la madera del norte. Nadie oyó mis palabras, y era justo. Yo venía del sur en caballos. Yo relaciono esta frase con lo hablado en clase, sobre cómo los hombres adinerados quitaban las tierras a las personas del campo, para someterlas a procesos como pesticidas, para beneficiarse solo ellos mismos. Mientras las personas de campo que pasaban toda su vida allí se veían afectados no solo por el veneno que los enfermaba a ellos y a sus familias, sino que también perdían el dominio de sus tierras. Todos los recursos que son explotados ya no pueden ser renovables. El texto habla sobre la aparición de la red ferroviaria y testimonios. El crecimiento simultáneo de la ciudad y la red ferroviaria impulsó el crecimiento de la deforestación. En el último cuarto del siglo XIX, los precios de la leña comenzaron a subir. Había menos recursos que agotar, cercanos a las vías, y esto daba igual a más altos los precios de la leña. A pesar de todo, se seguía deforestando. Pueblos como Santa Rosa, que decayeron al agotar los recursos forestales. El trazado de las vías agotaba las materias primas del metrópoli, sin que el gobierno central intervenga. Poco a poco fue cambiando cómo se explotaba, pero nunca el ritmo. La agroecología es un término del cual su significado varía dependiendo del enfoque e interés político que se busca aplicar. Por el lado rural, campesino, la agroecología es un estilo de vida con base en la biología y sociales con un enfoque de género, gran diversidad y reciclaje. Los derechos colectivos y el acceso a bienes comunes, al igual que los conocimientos que poseen los pueblos, son piedra angular de la agroecología, y estos son pasados de generación en generación. Se realiza por medio de investigación, selección y obtención del cultivo y ganado. La agroecología promueve la autogobernación de las comunidades rurales, minimizando así la utilización de insumos provenientes del exterior, una economía solidaria, la ética de la producción y consumos responsables. Nos exigen desafiar y transformar las estructuras de poder de la sociedad. La migración y la globalización han contribuido a que el trabajo de las mujeres con saberes, valores, visión y liderazgo haya incrementado, y ellas representan una de las bases sociales principales para la evolución de la agroecología. Esta puede facilitar un espacio radical para la aportación de los jóvenes a la transformación social y ecológica que se tiene en muchas de nuestras sociedades.
La juventud tiene la responsabilidad de avanzar al futuro a partir de sus conocimientos heredados de sus familias. La Argentina, nuestro país, cuenta con más de 250.000 explotaciones agropecuarias familiares, las cuales ocupan alrededor del 17,7% de la superficie del país. En su mayoría se realiza la actividad agrícola y representa el 64% del empleo en la zona rural. El caso de Santiago del Estero habla sobre la cultivación de ciertos recursos como pastizales y quebracho colorado, para el carbón de leña y leña para el uso de los ferrocarriles. Hubo un tiempo en el que se hacía la cultivación en bosques, pero los mismos se incendiaron y no podían cultivar ciertas maderas de árboles que usaban para la leña. Entonces empezaron a cultivar pastizales y arbustos. La producción de postes, que en 1913 era de 960.245 unidades, bajó en 1923 a 739.000, siendo 197 unidades. La producción de carbón en 1903 fue de 23.940 toneladas y en 1923 subió a 250.940 toneladas. Talando árboles. El texto explica que existe una dialéctica de conservación-depredación, en la que las acciones, en un sentido y en otro, se interfluyen mutuamente. Además, cita unos dichos de Jorge Morello, donde explica que las regiones centrales destinadas a la producción agrícola para exportar de los países dependientes están sujetas a un manejo conservador, en el que una región es ayudada a base de explotación irrestricta de otros recursos naturales complementarios en espacios periféricos. Para terminar con este concepto, Morello da como ejemplo a la pampa húmeda argentina, la cual explota los bosques de madera dura del Chaco para construir, con la madera extraída, alambrados, cercos, corrales, etc. Alimentos de riesgo, industrializados y transgénicos. Esto plantea preocupaciones sobre los posibles riesgos para la salud humana y animal, ya que los efectos a lo largo plazo de consumir alimentos transgénicos no están completamente estudiados ni comprendidos. Además, la falta de control y supervisión por parte de instituciones independientes y públicas también plantea interrogantes sobre la seguridad y transparencia en la comercialización de estos alimentos. Es importante que los gobiernos establezcan medidas más rigurosas para evaluar y controlar los alimentos transgénicos, a fin de proteger la salud pública y garantizar la seguridad alimentaria. Alimentos transgénicos: galletas, panes, alfajores, hamburguesas, salchichas, golosinas, margarinas, jugos en polvo, cereales, chocolates, sopas instantáneas, salsas, helados, aderezos y cervezas. Los principales aditivos: lecitina de soja, jarabe de alta fructosa y proteína de soja. En resumen, en América Latina, la regulación del etiquetado de alimentos transgénicos varía entre los países, y aunque algunos tienen normativas al respecto, su aplicación efectiva es limitada. A nivel mundial, varios países tienen normas de etiquetado de transgénicos, pero en general todavía hay una falta de consenso sobre cómo abordar este tema de manera efectiva. Alimentos que nadie controla. En resumen, en ninguno de los 5 países de la región, o sea, Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, existe un control efectivo sobre los alimentos elaborados con ingredientes transgénicos, como la soja o el maíz. Aunque hay instituciones encargadas de regular el tema, en la práctica la identidad de algunas partes involucradas y la transparencia en los procesos de evaluación y control son cuestionables. Además, no se realizan estudios propios sobre alimentos con ingredientes transgénicos ni rutinas de contraanálisis supervisadas por instituciones independientes o agentes públicos. Los alimentos son ingredientes transgénicos, pueden ser comercializados sin un monitorio riguroso por parte de los gobiernos de estos países.